tema que es primera vez que lo trato en La Roca como específico tema, un tema específico. Hace mucho tiempo no doy un tema como este. Donde más hablé de lo que voy a hablar hoy fue en mi primera iglesia, cuando comencé el pastorado con 33 años. Allí hablé mucho de esto con mucha libertad. Mucha libertad porque yo era un trabajador a tiempo completo y además era el pastor de una iglesia. Y entonces yo servía a mis hermanos con el ejemplo de diezmar. Y por ser médico especialista en un hospital, tenía un salario aceptable, vamos a llamarle así. En Cuba eso es un poco complejo, pero increíblemente mi salario era uno de los más altos diezmos que había en la iglesia. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Y yo le he puesto a esto dar el diezmo con alegría. Varias cosas me han hecho dar este paso. Varias cosas me han hecho dar este paso. Y ya le digo, una fue, hay una iglesia, creo que es en República Dominicana, me gustan sus pastores, es una iglesia grande, una iglesia muy grande, y tiene 4 o 5 pastores que están trabajando por el tamaño de la iglesia. Busqué un mensaje y qué interesante fue para mí saber que él, cuando empieza a predicar en su inmensa iglesia, dice, predicando de un tema parecido a este, dice, ustedes verán que hoy traigo un tema que nunca hemos tratado aquí. ¡Wow! Y entonces él dice, y no me enorgullezco de eso, empezando por mí, que él es uno de los pastores allí, y los demás pastores tampoco lo habían tratado. Y él pidió disculpas y dice que como que le pidió perdón a Dios también por eso. La Biblia es la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y tenemos que predicar, dice el apóstol Pablo, los pastores tienen la responsabilidad de predicar todo el consejo de Dios. Hemos visto que la palabra consejo quiere decir ley, Biblia, estatuto, la palabra, todo el consejo de Dios. Y bueno, aquello me animó, porque yo tenía mis dudas y dije, no, hay que hablar y hay que predicar todo el consejo de Dios, esa es la verdad. Y entonces me dediqué a estudiar. Yo prediqué mucho de esto en mi primera iglesia en Cuba, la parte oriental de Cuba, una ciudad llamada Puerto Padre, y era un pastor con poco estudio. Yo comencé de pastor ahí, no había estudiado en ningún seminario, solamente que había estado toda mi vida en la iglesia. Era una persona de autoestudio y por lo tanto tenía conocimiento, pero en la iglesia, en esa iglesia fue donde pasé mi seminario y fue mi instrucción. Pero aquí en este país, con las facilidades que hay en la modernidad, uno tiene más capacidad, más herramientas, más posibilidad, quise decir, más herramientas, y claro, vengo más preparado. Y ahí tenemos dar el diezmo, ¿con qué? Con alegría. Yo no sé cómo usted da diezmo, ni sé si da diezmo o no. Yo no sé quién da diezmo o no. Nunca me ha gustado como pastor saber cuánto la gente da, ni quién no da. Aunque a veces me entero de alguna cosa, pero no porque quiero enterarme, porque yo no quiero que este corazón pecador, porque soy pastor, como decía Pablo, por la gracia de Dios es que estoy aquí. Y entonces no quiero tratar a nadie porque da más o porque da menos. Si no, no quiero tener esa... Y además no es mi responsabilidad. Pero sí es mi responsabilidad como pastor enseñar. Ese es el verbo de la iglesia, la enseñanza. Ese es el verbo del discipulado, la enseñanza. Y los discípulos que se están preparando aquí para discipular a otros tienen que dominar este tema. Entonces vamos a traer, dar el diezmo con alegría. Esta es la primera parte. No sé si vamos a ver 5 partes, 4 partes, 3 partes, hasta donde Dios me guíe. Pero vamos a tratar este tema con claridad. Y nuestro texto principal va a ser este que está aquí, 2 Corintios 9:7, que lo vamos a profundizar más la semana que viene. Hoy lo vamos a ver como un texto base para todo lo que vamos a hablar. Y yo quiero decirle que si hay un tema que se trata en la Biblia,
y casi de eso me entero también. Yo sabía que se hablaba, pero lo que yo no sabía era que estaba entre las cosas que más se hablaban en la Biblia. Posiblemente usted se esté enterando también. Yo sabía que se hablaba bastante, pero no que estaba entre las cosas que más se habla en la Biblia. ¿Y es qué cosa? El dinero. Sí, el dinero se toca en la Biblia en cantidad. Tanto es así que hace 2 años, cuando yo fui al retiro de matrimonios pastorales aquí en Layer, donde tenemos nuestra convención bautista, da entrenamiento y van allí los matrimonios de esta iglesia, van los jóvenes de esta iglesia, y siempre estoy tratando de que eso ocurra, y siempre he tratado de ir a estos entrenamientos matrimoniales pastorales. Allí había un pastor conferencista especialista en finanzas, un pastor, y ahí me enteré que existía esta Biblia. Se titula La Biblia Financiera, y no es que sea diferente a esta que tengo aquí, con la cual predico todos los domingos. Es la misma Biblia. La única diferencia entre esta Biblia y esta es que esta tiene subrayado todos los versos que tratan sobre el dinero, sobre la finanza. Tal es así que dice aquí en su Biblia, la Biblia Financiera, dice, resalta más de 2.000 versículos concernientes a la mayordomía. La mayordomía, esa palabra, lo que quiere decir es como tú administras tu dinero y todas tus cosas desde el punto de vista material. Más de 2.000 versículos concernientes a la mayordomía, la provisión, como Dios provee, y a la confianza en Dios. Y de entrada voy a empezar ya enseñando que cuando uno da el diezmo como se debe dar, no todo el mundo lo da como se debe dar, entonces va a haber en nosotros más provisión. ¿De quién? De Dios. Y vamos a mostrar más confianza en Dios. Y eso le agrada al Señor. Así que hay una Biblia Financiera. Yo estuve preguntando, yo no me acuerdo cuánto yo lo compré ahí en Layer, pero yo fui a Amazon y por 15 pesos usted se puede comprar esta Biblia. Y en un lugar que no es Amazon, la encontré en 11. Pero no me recuerdo bien el lugar, porque si usted la puede comprar. Pero la Biblia tiene algo más. La Biblia tiene en la mitad un discipulado de 40 días, que son el camino, el primer día de camino, el segundo día de camino, así. Y es dando enseñanza sobre la finanza, dando consejos sobre la finanza. O sea, le han añadido a la Biblia en el medio, que no es parte de la Biblia, un estudio, así que de alguna manera es una Biblia de estudio, pero donde usted puede interpretar y analizar los textos bíblicos por hombres de Dios, pastores. El que me dio la conferencia es un especialista en estas cuestiones. Y bueno, aquí está la Biblia Financiera para que usted vea cómo es la cosa, de la importancia que tiene el manejo de la finanza, el buen manejo de la finanza en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es el diezmo? A lo mejor usted dice, bueno, el diezmo es, y sabe lo que decir, lo que es el diezmo. El diezmo es el 10% de todas las entradas que tiene el cristiano. De todas, no de lo que trabaja. ¿Qué estoy diciendo? ¿De qué? De todas las entradas. Si usted, alguien le hizo un regalo de $10,000, es un regalo, ¿verdad? Y le va a dar el diezmo a Dios, porque el diezmo no es para el pastor. ¿El diezmo para quién es? Para Dios, para poder comprar estas cajas. El pastor se le asigna un salario. La Biblia dice, el obrero es digno de su salario, y hay montones de textos. Y es un salario que incluso en el caso mío, yo no sé de otra gente, pero en el caso mío yo nunca sé lo que la iglesia me va a pagar. Ella me lo dice. Desde que entré de pastorado, me dice, su salario es este. Y yo no lo discuto. Yo lo veo como que me lo puso ¿quién? Dios. Así trabajo con esto. Y ni tengo nada que ver con dinero ni lo toco. Pero está el salario del pastor, está la renta. Cuando tengamos un templo va a ver los taxes, va a ver si podemos adquirir un templo. Seguro que vamos a tener que pagar ¿qué? Un mortgage, vamos a tener que pagar seguro, vamos a tener que pagar muchas cosas que ustedes saben que, y corriente, y electricidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, esas son las cosas así. El diezmo es la 10ª parte de todas las entradas, se trabajen o no se trabajen. El diezmo es aparte de las ofrendas. El diezmo es invariablemente ¿para quién? Para Dios. Las ofrendas obviamente son también para Dios, pero muchas veces de pronto recogemos una ofrenda aquí porque hay un hermano con una necesidad, como hicimos con el hermano Samuel, ¿verdad? Moisés. Como hicimos con el hermano Moisés, le recogimos creo 2 ofrendas y se recogió, tomó las ofrendas aquí y fue una ofrenda de amor. Eso no tiene nada que ver con el diezmo. Alguien me decía una vez, cuando se recoge una ofrenda en la iglesia, los diezmos disminuyen. Eso no debe pasar, porque el diezmo, la ofrenda es lo que usted da después ¿de qué? Del diezmo. El diezmo es sagrado para Dios. Y lo otro que usted le está dando a esa persona enferma que no está trabajando es para Dios también. Cuando usted se lo está dando a alguien, ¿para quién es? Para Dios. Ahora, cuando usted estudia bien el diezmo, entonces usted se da cuenta que el diezmo no se debe variar para ninguna otra cosa. Billy Graham, yo supe que Billy Graham el famoso evangelista y pastor del siglo pasado, y yo creo que todavía estaba vivo en este siglo, no me acuerdo muy bien. Él tuvo que hacer un estudio aquí en las iglesias explicando a los cristianos de la iglesia, porque empezó a pasar eso. Y entonces, y él decía, usted debe diezmar en su iglesia, no en otra, porque su iglesia es la que trabaja con usted. Su iglesia es donde usted sirve al Señor. Su iglesia es la que ora por usted. Su pastor es el que prepara todos los días, toda la semana, un mensaje, 2 veces o 3 a la semana, un mensaje para usted. Y él fue enumerando todas las cosas que hacía este hombre famoso. Este es uno de los más grandes famosos que ha pensado. Y era evangelista y miles, por no decir millones de personas recibieron al Señor con él. Y él tuvo que hacer un estudio minucioso para convencer a la gente por qué tenía que dar el diezmo en su iglesia, porque la gente se creía que era dueño del diezmo, y no lo somos. No somos dueños del diezmo. Esa es una introducción para el diezmo. Si usted va al internet, usted se va a dar cuenta que hay un montones de artículos cuando usted lee y dice, se debe dar el diezmo a la iglesia, y se va a encontrar un montón que dicen que no. Pero se encuentra otros que dicen que sí. Y yo ayer vi uno muy largo, ayer. Y dije, este que dice que no. Y que me dio buena pinta así cuando dice su página, no lo leí completo. Y por allá, por la página 17, porque eran muchas páginas, entonces decía que sí. Pero dijo que no, y entonces yo vi eso como una falta de técnica, porque a la gente aquí no le gusta leer, y entonces si de entrada lo que lee es que no, ¿qué pasó? Pero cuando empiezo a leer aquello, y todo está bien, digo, qué extraño, y cuando llega un punto, entonces me doy cuenta que ahí fue que dijo que sí, que era obligatorio para la iglesia diezmar. No decía exactamente obligatorio. Y eso es lo que vamos a aprender aquí. Así que estamos con el dar el diezmo, y ahora vamos a empezar con un texto. Yo quiero que usted busque en su Biblia Segunda Corintios 9:7. Lo leyó Elizabeth ahorita aquí. Oye, Elizabeth, y yo no había dicho nada a Elizabeth de que yo iba a hacer, pero ella agarró ese texto. Y lo puso aquí, y es el texto de hoy, un texto básico, un texto que lo vamos a estudiar más profundamente la semana que viene, porque vamos a dar más profundidad. Pero quiero comenzar con ese texto, y es importante que usted lo tenga abierto en su Biblia. ¿Tiene su Biblia? A ver. Yo lo tengo en pantalla, pero no lo voy a poner. Quiero escucharlo, quiero que usted lo lea en su Biblia. Y no sé si Daniel lo tiene. ¿Tú lo tienes ahí, Daniel? Ponte ahí, que tú tienes buena voz, tú eres el tenor de la iglesia. Y ponte de pie para los hermanos para allá, y léelo despacio y bien fuerte. Escuche bien, y si quiere lo lee junto con él. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
¡Wow! Léelo otra vez. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias, Daniel. Hermano, aquí está el texto. 2 Corintios 9:7. Trata de memorizarlo. Cada uno de. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Como propuso. Como propuso en su corazón, no con tristeza. O sea que como tú debes. ¿Cómo se llama este mensaje? Yo no lo puse con gusto, el título. Los títulos son con gusto. ¿Cómo se llama? Hay que dar el diezmo con alegría. Yo no sé si usted da los taxes con alegría, pero los diezmos hay que darlo con alegría. El diezmo. Que entre paréntesis voy a decir otra cosa más. Los verdaderos diezmos no son después que usted taxea. ¿Sabe lo que estoy diciendo? No? Porque hay cristianos que dan los taxes y lo que le queda sacan el 10%. Y no es así. Es con todas tus entradas, no con las cosas que tú tienes que pagar por aquí y por allá. Y ese igual que pagas la casa que tienes que pagar los impuestos del gobierno. Pero Dios te está dando un salario, cada dólar, cada centavo te lo está. Si tú eres cristiano y eres un hombre de fe, ¿quién te lo está dando? Dios, aunque tú lo trabajes. Porque por la gracia de Dios, y ustedes tienen un documento que yo les di, a lo mejor algún hermano no lo tiene, pero ustedes tienen un documento que yo les di de concepto de la gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios usted tiene la salud y Dios le ha dado la posibilidad de tener un trabajo el que tiene hoy, sea con mucha ganancia o sea con poca ganancia. Pero usted es cristiano. Y ahí, ahora Dios está diciendo que no lo des con tristeza, ni por, ¿qué dice ahí? Ni por necesidad. Es como que lo da porque el pastor predicó eso y ya es a la cañona y ya es una obligación diezmar. No, ahí está la diferencia con el diezmo del Antiguo Testamento de los israelitas y con el diezmo de la iglesia. Que el diezmo de la iglesia tiene que ser con alegría. El diezmo de la iglesia tiene que ser no por obligación, sino que es algo que está donde. ¿Dónde está? En tu corazón. No sé si usted está entendiendo ese texto. A lo mejor usted está ahora ahí, esto lo está choqueando, pero es así. Yo quiero decirle que el diezmo, eso me enteré hace poco, un poco complejo de explicar, no lo voy a explicar aquí, pero sí lo voy a decir lo que es, que el diezmo que daban los israelitas no era el 10%, era el 23.3%. Y la persona donde yo lo escuché lo explicó. Y yo quiero conseguir ese video que dura aproximadamente 10 minutos para un día ponerlo aquí. Eso es del 23.3%. Escuché a una conferencia de varios pastores y ellos dijeron que el diezmo no es el techo. ¿Qué quiero decir cuando digo el techo? El límite, el límite es el 10, es el piso. Y deberíamos dar más. ¿De qué? Del diezmo. Pero eso usted se va a ir enterando poco a poco. Pero sí, vamos a lo que siempre se ha dicho, 10% de todas, ¿qué? Vuestras entradas. Las otras son las ofrendas. Entonces, hermanos, este texto que dice aquí tiene cosas interesantes. Cada uno de como que propuso. Y tú vas
vas a proponer según tu corazón. Y ahí es donde está el problema. No con tristeza, ni por necesidad. Oiga, y lo que dice abajo es una bomba. Porque Dios, ¿a quién ama? Eso no es David Brennan. ¿Quién dice eso? Dios. Porque Dios ama al dador alegre. Ahora, la iglesia es la gracia, el pacto. La iglesia es tengo aquí una frase que yo quiero aprendérmela junto con usted. La iglesia es el Israel del nuevo pacto. Así lo dice la Biblia. Nosotros somos israelitas, hijos de Abraham, por el pacto y por Cristo. Y por eso es que amamos al pueblo de Israel y todas esas cosas. Y son enemigos de nosotros, porque los israelitas no soportan a los cristianos. Ellos saben que nosotros los respetamos, les queremos y oramos por ellos, pero usted va a Israel ahora y dice que es cristiano y puede buscar su problema. Así que lo que estamos hablando, pero somos el nuevo Israel de Dios. Y ese es el del nuevo pacto, cuando tomamos aquí la Santa Cena, que dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Somos el nuevo pacto y es un pacto de gracia. Es un pacto de gracia. Cristo pagó todos los diezmos que estábamos nosotros. Usted sabe que la Biblia dice que cuando Abraham, escuche esto, escuche mi palabra, cuando Abraham le diezmó a Melquisedec, y ahí usted se da cuenta que el diezmo está desde antes de la ley de los judíos, porque Abraham, cuando hizo eso, no existía el pueblo de Israel. Pero ¿dónde estaba el pueblo de Israel? En sus lomos, hablando genéticamente, pero genéticamente, espiritualmente, también el Nuevo Testamento dice que nosotros también somos, por la promesa fue Cristo, hijos de ¿quién? De Abraham. Así que cuando Abraham dio los diezmos, no solamente estaba el pueblo de Israel en sus lomos, sino ¿quién estaba? Usted y yo, y por eso estamos hablando de eso aquí. Pero ahora yo tengo porque yo lo que trato de ustedes, yo sé que ustedes, algunos de ustedes, otros no, otros están disfrutando esto, pero otros posiblemente estén con un poco de tristeza, sabiendo y enterándose cosas, pero el ánimo mío es que usted, cuando termine estos mensajes, usted diezme ¿con qué? Con alegría, y como debe diezmar. Y eso lo hace, lo vamos a estudiar aquí, eso lo hace la gracia de Dios. Y lo vamos a estudiar profundamente y usted se va a ir convencido de eso. Así que vamos a estar viendo esto aquí. Aquí estamos con este texto, que va a ser un texto básico hoy y la semana que viene también. Pero quiero quedarme aquí. ¿Qué dice aquí? Como propuso en su corazón. Vamos a ver algunas frases que se sacan de la Biblia. O sea, la Biblia tiene texto bíblico y llegamos a una conclusión con esos textos bíblicos. Dice, vamos a estudiar el corazón, ¿no? Vamos allá. Dice, el dinero es el índice, o sea, es lo que indica exacto del verdadero carácter de una persona. El dinero, que representa todos los bienes materiales. El dinero es el índice exacto del verdadero carácter del hombre. Jesucristo dijo en Mateo 6:21, donde esté tu, ¿qué cosa? Tesoro, ahí está, ¿qué? Tu corazón. Donde esté tu tesoro, está tu corazón. Pero yo quiero coger ese texto, Mateo 6:26, y usted lo busca. Vaya, busque Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, para que lo busque rápido. ¿Ok? Mateo es. Yo lo voy a buscar también aquí en mi Biblia. Mateo, ¿qué? 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, el tesoro es, cada uno tiene un tesoro, uno lo tiene más grande que el otro.
Pero cada uno tiene, el tesoro es todo el bien material que tú tienes. La suma de todo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Sin embargo, a mí me gustaría leer los dos anteriores textos, el contexto, que sigue Jesús hablando. Jesús dice en el 19, ¿está conmigo? No os hagáis tesoros en la tierra. Y eso es una cosa, hermano, que fueron palabras de Jesús, y nosotros no debe ser nuestro objetivo. Si Dios nos enriquece bien, pero no debe ser nuestro objetivo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, ¿qué hacen? Corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan. Dice el 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces, ahí hay una enseñanza específica, no debemos leer solamente el texto 21, tenemos que ir al contexto, porque nos va a ayudar, nos va a dar confianza, porque se necesita confiar en el Señor. Cuando usted suelta el diezmo, que no se debe decir, se recogen los diezmos y se recogen las ofrendas, eso es un error. Con eso he batallado en todas las iglesias donde he sido pastor. Se dice, debemos que adorar a Dios. Esa es una manera de adorar, con nuestros diezmos y qué, y con nuestras ofrendas. Así que esto es una palabra de Jesús bien interesante, y yo escuché a un pastor decir esto después de hablar de este texto. Nada, dice, hacia donde diriges tu dinero es una, parece que lo he repetido veces, indicación infalible. Infalible es decir que no se equivoca. Es una indicación infalible de hacia dónde se dirige tu corazón. Donde tú pones tu dinero, ahí es donde está tu corazón. Bueno, eso fue lo que dijo Jesús con otras palabras. El pastor está tratando de aclarar, hacerlo más. John Piper, cada rato yo hablo aquí de John Piper. Es un pastor americano, ya se jubiló, viejito ya, que tiene una palabra poderosa y es un pensador, un gran teólogo cristiano. Y si hay una gente que yo no recomiendo muchos autores, pero si hay un autor que usted quiere comprar el libro de él, ese es John Piper, se escribe Piper. John Piper lo dice de otra forma: lo que tu mano hace con tu dinero muestra lo que tu corazón está haciendo con Dios. Tiene que interpretar bien eso. Tiene que mencionar esto. Yo le decía una hojita, todos tienen una hojita. A ver, Nelson, levanta la hojita ahí para que la vean. Si a alguien le falta esa hojita, yo le dije que diera una por familia, pero si hay una familia que son muchos o algo, pueden llevarse dos. Porque yo quiero dársela a los hermanos que no están aquí y después la tengan. Pero ahí está el PowerPoint este completo. Este es John Piper. Yo tengo muchos libros de John Piper. No todos los libros, pero tengo muchos. Lo que tu mano hace con tu dinero muestra lo que tu corazón está haciendo con Dios. Aquí hay otra más de él mismo. A donde va nuestro dinero, muestra lo que Dios es para nosotros. Y esto no solamente es que todo es ofrenda. No. Está hablando del dinero como el representante de todos los bienes materiales, todo tu tesoro. Y además de tus diezmos y tu ofrenda, tú tienes que tratar de que toda tu vida esté en relación con Dios. Yo me gozo hoy que estos jóvenes ayer adquirieron un apartamento. Y Dios hizo un milagro con ellos porque no lo cogieron a un precio muy alto, ¿verdad? Y están contentísimos. Ayer se mudaron y ya van para otro lugar hoy ya no. Bueno, pero se levantó ahorita aquí, dio gracias y dijo, y lo primero que quiero hacer es que cuando haya una noche de ruego, yo quiero que ustedes vayan allá. Entonces, eso es parte de que el corazón, ese es el bien material. Ese es el bien material. Una vez fui a casa de una persona, no aquí en los Estados Unidos, a casa de una persona, miembro de la iglesia, y le dijo, ¿usted cree que aquí podamos hacer un grupo
de estudio y discipulado y oración, me dijo, oh, pastor, el problema es que los bancos, los muebles, me dijo, los muebles. Y dije, no hay problema ninguno. Y no se dejó de abrir casa. Las casas siguieron abriéndose. Cuando regresé de Cuba teníamos en la ciudad de Santa Clara 42 casas. Y después que yo vine para acá llegó a 60 casas por toda la ciudad. Entonces, eso es lo que quiero tratar de entender, que cuando está hablando del dinero incluye todos los bienes materiales, tu auto, tu ropa. ¿A dónde tú vas con tu ropa? Una de las fiestas más grandes que tiene el cristiano es esta. Esto es una fiesta. Aquí nos estamos entrenando, pero cantamos, nos alabamos. Y entre paréntesis, corra la cosa por ahí, yo creo que usted lo sepa ya, pero el miércoles, que esta iglesia americana cierra, mi casa se va a abrir para tener allí un servicio de Thanksgiving, donde los hermanos van a llevar cosas para comer, lo que usted quiera llevar y lo que pueda llevar, y si no tiene que llevar, no lleve, pero vamos a dar gracias como hicimos aquí, vamos a cantar y vamos a hacer una fiesta allí, en mi casa. Así, eso es donde nos estamos metiendo, ¿no? Eso es donde nos estamos metiendo. Ahora, quiero seguir diciendo algunas de las cosas que están aquí. Esto es John Piper también. Lo que hacemos con el dinero muestra donde creemos que se encuentra la alegría. Y hermano, donde único se encuentra la alegría, ¿dónde es? ¿No lo responde? ¿Dónde? En el Señor. Lo que hacemos con el dinero muestra dónde creemos que se encuentra qué cosa. La felicidad. Un día, hace muchos años, yo estaba aquí con una persona, un pastor que me recibió en Virginia, Chesapeake, y me mandó un telegrama a Miami diciendo, pastor, me encontré con una persona, me habían dado un permiso en Cuba para comprar un carro, me encontré con una persona que quizás puede ayudarnos con eso. Y esa persona era un individuo que se dedicaba aquí a levantar dinero para los misioneros y tenía muchos contactos. Y esa persona me recibió. Y recuerdo que un día me llevó a ver un oculista. El oculista tenía una mansión por allá por Virginia, una mansión. Era un hombre ya como de 50 años. Y él me dijo, este hombre está solo. Su esposa lo acaba de abandonar. Vamos a hablar con él y le voy a llevar tu proyecto. Pero es un hombre triste. Es un hombre infeliz. ¿Qué dijo Jesucristo? La vida del hombre no depende de los bienes materiales que posee. Allí él le explicó mi necesidad, como imagínate tú que le llevó una foto, porque era un hombre que sabía levantar dinero para fondos, le llevó una foto de un Carpati. ¿Qué cosa es un Carpati, Nelson? Una moto rusa, chiquitica, escandalosa, y que se rompe un día sí, un día no. Y yo estaba en mi primera iglesia y estaba con ese motorcito, con Elizabeth en el tanque de gasolina y Vilma en la parte de atrás. Y él le puso la foto del carro familiar. Y Josué no estaba porque cuando nos visitaron allá, Josué estaba en una escuela por 15 días metido trancado adentro. Josué iba a la escuela 15 días y después iba a la casa el fin de semana. Pero lo que yo no sabía, y él dijo, family car, puso ahí. Entonces cuando la gente veía eso, yo decía, wow. Y así fue. Pero aquel hombre, por el cual lloré y que más nunca lo he visto en mi vida, ni sé quién es, ni sé cómo se llama, me ayudó. Dios lo usó. Y era Dios que haya podido reactivar y allí
el mismo palabra, el hombre, imagínense usted que yo sabía muchísimo inglés que ahora, menos que ahora, y allí tuve que predicar y darle palabra, pero bueno. Bueno, hermano, es así. Y por eso hablo aquí. La esperanza. La gente cree que la esperanza está en el dinero que está en el banco. La gente cree que la seguridad es el dinero que está en el banco. La gente cree que la libertad es el dinero. Y Jesucristo lo que dijo es: conoceréis la verdad y la verdad os hará completamente libre. Porque el dinero lo que hace es apresarte, angustiarte, esclavizarte. Es un ídolo. La gente cree que el amor se resuelve con el dinero. Una mujer se puede unir a un hombre por dinero, pero ¿qué cosa? No tiene nada que ver con el amor. Y la vida. Y yo recuerdo siempre, la iglesia, nosotros, que somos el Israel del Nuevo Pacto. Ahora usted va a abrir su Biblia en el libro clásico, Malaquías. Malaquías 3, 10. Malaquías es el libro que está exactamente delante de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Lo tienen? No lo lea. Yo quiero que lo tenga ahí para que lo marque. Márquelo y déjelo ahí para que lo lea en la casa. Y dice aquí: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Ahí hay algo que tenemos que tener cuidado, porque Jehová le está diciendo a un pueblo rebelde, está hablando con un pueblo rebelde, el pueblo se había apartado de él. Si no abriré las ventanas de los cielos, eso no es justa cantidad, no, pero uno no da tiempo para eso. Eso es lo claro que viene aquí. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Bendición hasta que sobreabunde. Pero yo quiero, igual que ahorita, yo quiero ir a Malaquías. Y quiero ir al verso 6. Por eso dice del 6 en adelante. Y usted está conmigo ahí, eso no lo tengo en pantalla. Eso lo tenemos revisando ahora. Dice la palabra aquí en Malaquías 3:6. Porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Eso es importante que lo diga ahí. Porque yo Jehová no cambio. Quiere decir que Jehová, ¿qué cosa es hoy? Jehová, y es el mismo. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¡Wow! Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. El cristiano tiene que tener cuidado, porque estamos bajo la gracia, pero ahí está la ley. Y yo he expresado mucho en este púlpito que el cristiano tiene que decir igual que David: ¿cuánto amo yo tu ley? Que de eso vamos a hablar ahorita. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso se lo dice a la iglesia también. Cuando tú te metes un día entero sin orar, o yo, sin leer la Biblia, ofuscado en otras cosas, sin nutrirte de Dios, sin buscar su rostro, estás en ese camino. Y si eso se hace 2 días, y si eso se hace 3 días, y si eso se hace 4 días, estás en la iglesia, eres el, como decía yo, la iglesia es el Israel del Nuevo Pacto. Y ya recibiste a Cristo y todo eso, pero ¿qué estás haciendo con Dios? Cuando tú te llevas una semana sin escuchar la Escritura, o sin venir a la iglesia, o un estudio bíblico, o lo que sea. Entonces dice aquí: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Porque eso, oye, no hay gente. Yo siempre he dicho que nosotros, la iglesia, somos la gente. Cuando yo veo las cosas en el Antiguo Testamento igualitas a Pablo, ¿robará el hombre a Dios?
pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Hermano, y esta gente que no daba los diezmos, tenían los ídolos, estaban en adulterio, estaban en una cantidad de cosas. Y mira cómo hablan con Dios. Y entonces Jehová le dice, y me dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y él dijo, que vuestros diezmos y ofrendas podía. Eso es lo de robo, pero las demás cosas estaban peor. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y entonces dice el 3, el 10, que es el que tengo aquí en pantalla. Trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nosotros vamos a estudiar la semana que viene que existe exactamente, con otras palabras, esto mismo que está ahí, de derramaré bendiciones, cuando tú dejas ofrendas, cuando tú les dejas a Dios, escrito por las plumas del apóstol Pablo. Eso es otro rollo. Hoy yo quiero llevarlo a ustedes, invitarlos e invitarme a mí a tener a cada día diezmar mejor. Que ya expliqué lo que es diezmar mejor. A diezmar mejor, pero hacerlo con alegría, de corazón, no con tristeza, no por obligación, no como una carga. El Señor dice, ahora no me acuerdo la cita, el Señor dice en el Nuevo Testamento que a la iglesia que mis mandamientos no son, ¿quién dice la palabra? Gravosos. Quiere decir que no son pesados para mí. Pero vamos a ver la semana que viene lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, este es el clásico Malaquías 3, del 6 al 10. Bueno, yo quiero ahora decirle algo, pero yo no lo he leído en ninguna parte. Es algo que Dios puso en mi corazón, que añade el deseo de diezmar y que da alegría al diezmar. Y yo espero que a usted le haga efecto hoy. Con eso voy a terminar. Y es esto que tengo aquí. ¿Qué tengo aquí? La Biblia. Y delante de la Biblia, hasta Mateo, ¿qué cosa hay? Escucha bien la pregunta, no se entretenga. Delante de la Biblia, hasta Mateo, ¿qué cosa hay? El Antiguo Testamento. Yo siento, cuando yo leo estas cosas, porque soy de carne y hueso igual que ustedes, y tengo las mismas debilidades. Dice que Elías tenía las mismas debilidades y pasiones que nosotros. Entonces yo lo siento de Dios, algo que me motiva a dar para la obra de Dios y entregar mi corazón a todo lo que tiene que ver con la obra de Dios. Me motiva. Y esto es un ejercicio que yo quiero hacer con ustedes ahora, con el Antiguo Testamento. Y es algo que quiero aquí poner. Dice, la iglesia tiene que diezmar hoy, sí o no. Según lo que yo he hablado aquí, ¿qué dice? Que sí. Hay gente que dice no. Ahora, el diezmo tiene que salir de esto. El evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es el evangelio de la gracia de Dios? Lo que usted y yo tenemos, todo lo que hemos estudiado, toda la fe, todo el fundamento de fe en Cristo Jesús, en su sacrificio y todo lo que Dios ha hecho. El evangelio de la gracia, y tiene el concepto de gracia, dedícale tiempo. El evangelio de la gracia de Dios cambia la perspectiva del cristiano. El evangelio de la gracia de Dios cambia la visión y la manera de ¿qué? Mire para acá, de pensar. Y ahí es donde yo quiero entrar. La iglesia se agarra, y dígame si no, de todas las promesas del Antiguo Testamento. Figúrate que la iglesia ha escrito un himno antiguo, que yo no sé si usted se lo sabe, pero yo lo cantaba en mi juventud y desde la infancia, y ya era viejísimo el himno, pero me era de bendición.
todas las promesas del Señor Jesús. Y las promesas del Antiguo Testamento son ¿de quién? Del Señor Jesús, porque el que escribió la palabra, el que inspiró la palabra, era Él, es Dios. Todas las promesas del Señor Jesús, dice el himno, son apoyo poderoso ¿de qué? De mi fe. ¡Wow! Las promesas del Señor Jesús. Y dígame no, dime si no. Dime si no. Yo pongo aquí, la iglesia se agarra de todas las promesas del Antiguo Testamento, que ¿cuántas son? Miles. Y que Dios entregó a Israel. Usó al pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel le heredamos nosotros el Antiguo Testamento. La iglesia por fe se aferra a ellas. Y he aquí algunas, como Éxodo 14:14. Y las promesas del Antiguo Testamento deberían producir una alegría para diezmar y para ofrendar. Porque usted es cristiano y vive la vida cristiana. La mayoría de los que están aquí yo lo creo así. Y aquí yo le voy a traer, ¿qué dice Éxodo 14:14? Mire, día difícil para usted. Usted va allí y lo lee y dice, ¡ah! Mire, Jehová luchará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Usted ha usado eso alguna vez? Amén. Pocas manos levantaron la mano, o poca gente levantó la mano. A lo mejor es porque están cansados ya. Jehová, ¿tú sabes cuándo le dijo eso a Dios? ¿Cuándo dijo eso? ¿Quién dijo eso? Mejor dicho, Moisés. Cuando salieron de Egipto ya, y cuando ya estaban cruzando, que vieron que el mar hizo así, empezaron, y de pronto tenían aquí en atrás al ejército que venía con toda su infantería y toda su guerra. Y dice Moisés, estén tranquilos, porque ustedes ven eso aquí, va a haber la salvación. Bueno, siempre que necesitamos que Dios nos salve de cosas. Y si no lo has necesitado, lo vas a necesitar mañana. Jehová luchará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando estudiamos a Jehová Raá, ¿qué cosa es Jehová Raá? ¿Se acuerdan? Ese es Rafa. Jehová Raá. Estudiamos los nombres de Dios, hay que sabérselo. Jehová es mi pastor. El Salmo 23 es una de las cosas que me ha levantado. ¿Cuántas veces? Mire, Jehová es mi pastor. ¿Te gusta eso o no? Si eres convertido, sí. Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice después? Y nada me faltará. A lo mejor tienes una pila de cosas, pero qué rico cuando tú echas el tiempo y digas, Jehová es mi pastor, y lo echo en fe, y no lo he hecho para que me multiplique el dinero, no. Pero nada, me faltará. En lugar de dedicados pastos me hará descansar en tranquilidad y paz. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por caminos rectos, donde yo no me tenga que enredar con la justicia. Y en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. Cuando yo me operé de los pólipos, hace 1 año y pico ya, 1 año y un poco más, el médico me dijo, esa operación tiene su riesgo. Te vamos a meter allá adentro un barreno que echa agua, un barreno, y tenemos que cortar cosas ahí, y vamos a estar a 1 milímetro de tu cerebro. Si se nos va un poco el barreno, lo menos que puede pasar es que empiece el líquido cefalorraquídeo para toda tu vida a salirse por la nariz. Yo dije, ay, Señor. Y bueno, yo dije, bueno, el médico me dijo, yo nunca he tenido una complicación, pero existen. Y los médicos aquí son muy claros en eso. Y tú puedes ser el primero, pero yo te estoy diciendo que nunca la he tenido. Y yo le dije a Dios, bueno, pues, aunque ande, ¿cómo lo dice conmigo? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque yo sé, no es que me va a librar de que pase, sino porque yo sé que tú estarás conmigo. Y si dejo de estar en ese mundo, ¿a dónde voy? Esa es la fe. ¿A dónde voy? A su presencia. Ustedes no han usado, a ver, yo quisiera que 2 o 3 hermanos ahí me digan ahora mismo algún texto que le haya sido mucha bendición a su vida del Antiguo Testamento. Pero yo quiero ahora hablar de las promesas del Antiguo Testamento que son apoyo
escribir Malaquías 3:10, no por obligación, sino como voluntariamente lo produce la gracia de Dios en nosotros. Y lo vamos a probar la semana que viene. A ver, yo pensé que iba a venir una avalancha de textos. A ver. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¡Wow! Ahí está. Cuando vas a un viaje, ese es el salmo del viajero. Que nos vamos por ahí, el viaje a lo mejor es difícil, el viaje es peligroso, pero como dice, repítelo otra vez. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Jehová guardará tu salida cuando sales de tu casa y qué, y tu entrada. Lo cogen los cristianos. Esa es la promesa, nos agarramos de ella. A ver, otra gente y la última ya. A ver, Anita. El Salmo 91 fue muy común ¡Wow! desde niña. Sí, todo el salmo. Dime el primer versículo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los mismos. Ah, Dios quiere, Dios es tu abrigo. Amén. Y cuando Dios es tu abrigo, tú moras bajo la sombra de quién? Del que todo lo puede, del omnipotente. Y termino con este texto, con el mismo que empezamos. Cada uno ve cómo propuso. Usted tiene que proponer. Acuérdese que Malaquías es el techo o el piso. El piso. Usted tiene que proponer cómo le va a dar. Cada uno ve como propuso, pero eso es un problema que tiene que estar aquí en el corazón. Y solo la gracia de Dios. Por eso decía, hay que orar para que Dios derrame un espíritu de gracia y de súplica. Que cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza, no con que nos cae pesado, no por obligación, con voluntario amor. Porque Dios ama a quién? Al dador alegre. Vamos a orar. Padre, aquí está tu palabra predicada. Gracias. Y yo me quedé con deseo en el banco de decir un texto del Antiguo Testamento que ha sido de bendición para mi vida y lo voy a decir. Dice el Salmo 40, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y después dice, puso cántico nuevo en mi boca. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Y te lo aprendiste, hermano.